vamos a hablar de un elemento fundamental en una instalación fotovoltaica cuando queremos hacer funcionar elementos, o sea, aparatos eléctricos que funcionan en tensión alterna, en corriente alterna. Por lo tanto, necesitamos, como bien sabemos, los paneles fotovoltaicos producen tensión continua, o sea, ya sea 12, 36, 24, 48 voltios, y esa tensión no es compatible con los aparatos de corriente alterna, ya que se manejan con una onda senoidal, ¿no es cierto?, de corriente. Por eso debemos valernos de un equipo que se denomina el inversor, ¿sí? El inversor es justamente el encargado de transformar la tensión continua en corriente alterna. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, a través de impulso, mediante transistor y tiristores, elementos, ¿no es cierto?, semiconductores que posee el inversor, que mediante impulsos eléctricos combinaciones va a lograr una onda que posiblemente se asemeje mucho a la senoidal, hasta prácticamente ser casi igual. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de inversores que hay, justamente en función de la utilización que va a tener el mismo en la instalación fotovoltaica, de la aplicación que se le puede dar, y también en función de la onda que produce, ¿sí? O sea que no todos producen la misma onda senoidal, sino que tienen modificaciones el elemento electrónico propio, ¿sí? Bien, el inversor, si vemos el símbolo eléctrico, podemos ver tanto el monofásico, ¿sí?, que está representado acá, vemos bien la entrada, ¿no es cierto?, que nos indica que es corriente continua, y la salida con una onda semejante a la senoidal que nos dice que es una tensión alterna. Igualmente el inversor trifásico, para corrientes trifásicas, entra también siempre en tensión continua y sale 3 en tensión alterna. Tengamos en cuenta que tanto el monofásico como el trifásico son aparatos que pueden trabajar con diferentes tipos de ondas, ¿no es cierto? Nos pueden brindar ondas de diferente tipo. Bien, generalmente el monofásico lo vamos a utilizar en potencia hasta 5 kW. A partir de los 5 kW, ya únicamente para manejar corrientes menores, trabajaremos con inversores trifásicos, ¿sí? Bien, el inversor se caracteriza, simplemente con algunas características, del lado DC, ¿no es cierto?, del lado continuo, como se dice, ¿no es cierto?, direct current, o sea, corriente continua. Tenemos un polo positivo, que siempre es rojo, y un polo negativo, que es negro, ¿está? Del lado AC, ¿no es cierto?, corriente alterna, vamos a tener un conductor fase línea, que va a ser siempre de color marrón o negro. Están las normativas que se manejan. Vamos a tener un conductor de fase neutro, que siempre es el celeste, en toda instalación eléctrica, alterna, y un conductor tierra, que es un conductor verde con líneas amarillas. Bueno, entonces esta es lo que vamos a respetar en todo inversor. No importa la potencia que él tenga, si sea monofásico o trifásico, debemos tener en cuenta los colores de conexión. Siempre el rojo y negro está del lado de corriente continua, y los colores marrón, negro, celeste, verde y amarillo lo tenemos del lado de corriente alterna. Bien. El inversor, como yo le decía, es un aparato que, como vemos acá, estos son de baja potencia. Mediante inversores, transistores, tiristores, producen pulsos que van a hacer que esa onda alterna se asemeje muy posiblemente a la onda senoidal. Bien, simplemente tenemos el equipo donde de un lado, como ven acá, tenemos la conexión rojo y negro, donde entrará la corriente en tensión continua, y de este lado la mayoría trae directamente un toma, donde haremos el acople para salir en salida, en este caso 110 voltios. Bien. ¿Cuáles son las características de los inversores? Vamos a explicarlo un poco por ahí. El inversor generalmente tiene un arranque automático. O sea, el inversor está en stand-by, con un consumo mínimo propio de él, y está esperando que haya una carga. No es que continuamente está funcionando el inversor, ¿sí? Entonces el inversor tiene un arranque automático que, cuando detecta una carga alterna, él se pone en funcionamiento. Tiene, por supuesto, una señalización adecuada, tiene elementos de seguridad. Ya vamos a ver más adelante por qué necesitamos esos elementos. Baja distorsión de los armónicos. ¿Qué son los armónicos? Bueno, la onda senoidal es una onda que va acompañada, a veces, si está muy distorsionada, no se acerca mucho a la senoidal, produce
ondas electromagnéticas, ¿no es cierto?, que afectan, por ejemplo, a los elementos de comunicación, a las radios, los televisores, ¿no es cierto?, con ruidos que aparecen. Justamente eso es producido por la aparición de varios armónicos que están en la onda. Son muy eficientes, o sea, son altamente eficientes. Estos son inversores cuyo rendimiento está en función de la potencia de entrada y la potencia de salida, ¿sí? Entonces, en función de esa potencia, tienen muy buena eficiencia. Casi toda la tensión, la energía que utilizan, que reciben, la transforman en corriente alterna. Bien, ¿qué capacidad para resistir picos de potencia? Bueno, resulta que cuando veamos en instalaciones con motores, con elementos de arranque, con pares de arranque alto, por ejemplo en cargas inductivas, que generalmente son los motores eléctricos, tienen pares de arranque donde en el momento de arrancar solicitan picos de corriente. Ese pico de corriente implica un pico de potencia. Por lo tanto, si el inversor tiene cierta potencia, tiene que estar preparado para una capacidad de resistir un pico de 2 a 3 veces su potencia, ¿sí? Justamente para no dimensionar o sobredimensionar la instalación, únicamente porque tenemos algún elemento eléctrico que cuando va a funcionar va a pedir una sobrecarga al sistema. Bueno, los inversores tienen que estar habilitados, ¿no es cierto?, dimensionados para resistir de 2 a 3 veces su potencia nominal por supuesto, pequeño lapso en el cual simplemente sirve para que el equipo eléctrico alterno se ponga en funcionamiento, ¿sí? Otra cosa fundamental es la estabilización de la tensión. O sea, yo necesito tener una tensión de salida constante, ¿sí? Porque si no, eso sí puede afectar los aparatos. Ya una tensión que puede variar entre menos 5% de la tensión de línea, en el caso, por ejemplo, la tensión monofásica sería de 220 voltios, podemos ir más o menos 5 voltios, pero esa tensión, el inversor es el que se va a encargar de mantenerla regularmente constante, fundamentalmente. Y la posibilidad de conectarlos en paralelo. Eso tiene que estar el inversor preparado para eso, ¿cierto? Tiene que estar habilitado para potencias que nosotros tenemos que aumentar la potencia. Los inversores podemos colocarlos en paralelo, sin necesidad de poner un solo inversor de máxima potencia, ¿sí? Bueno, estas son las características fundamentales que deben poseer casi la mayoría de los inversores. El inversor lo podemos aplicar en dos características, ¿sí? En sistemas aislados o en sistemas conectados a red. Sistemas aislados son aquellos sistemas que indudablemente son autónomos y poseen baterías, por lo tanto la conexión del inversor es panel solar, regulador de carga, batería, y directamente en la batería se conecta al inversor. En los sistemas conectados a red no existe la batería, existen los paneles fotovoltaicos que vienen conectados al inversor y directamente pasamos a red. Vamos a hacer una salvedad que por supuesto que los sistemas conectados a red siempre tienen que ser de onda senoidal perfecta, ya que se van a entrar tanto en frecuencia como en tensión con la red y frecuencia de línea, que esa sí es una frecuencia totalmente senoidal. Perfecto. En esos sistemas aislados que nosotros vamos a utilizar, la característica es que figuran es la potencia nominal, que puede ser en bola ampero o en kilowatt, la tensión y corriente de entrada, ¿no es cierto? La tensión nominal que vamos a tener a la entrada, ¿sí? Puede ser de 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios, de acuerdo a la configuración que tengamos de los paneles fotovoltaicos. Tensión y frecuencia nominales de salida, en nuestro caso sería 220, 50 Hz. Datos de fabricante y número de serie, polaridad y terminales, ¿no es cierto? Esas características son importantes y esa potencia nominal en volt ampere me difiere, ¿no es cierto? Me va a referir dónde lo puedo utilizar, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el componente del inversor aislado? Tiene un oscilador, ese oscilador genera una frecuencia, ¿no es cierto? Esa frecuencia va de 50 a 60 Hz, depende del lugar donde se lo utilice, y por supuesto que esto ya de fábrica viene estipulado. El conversor, que genera la onda senoidal, que recibe, ¿no es cierto?, del oscilador la frecuencia, y por lo tanto el conversor se va a encargar de dar esa frecuencia que lo dará el oscilador, ya sea una frecuencia cuadrática, semicuadrática o senoidal, y el conversor va a generar esa onda senoidal perfectamente junto con la frecuencia del oscilador, ¿sí? Y protecciones que tienen todos los inversores contra excesos de corriente producida, por ejemplo, ante un descuido y que se coloque una carga mayor a la capacidad del inversor. Entonces el inversor, para no
perjudicarse y ser dañado, va a tener una protección interna que automáticamente se va a desconectar tanto cuando exista, en este caso, un exceso de carga, como también un exceso de temperatura, que esté trabajo bajo condiciones, que su temperatura se eleve más allá de los rangos de protección para lo que está dimensionado, y eso va a producir que el inversor automáticamente se desconecte. ¿Sí? Bien. Ese inversor tiene una capacidad de sobrecarga, como ya habíamos mencionado con anterioridad, que esa capacidad de sobrecarga me permite suministrar con mayor potencia en ciertos periodos muy pequeños. ¿Sí? Generalmente, como decía, las cargas inductivas, los motores al arrancar, tienen una mayor demanda de energía, de corriente. Eso hace que la potencia aumente. Ya sabemos que la potencia es la tensión por la corriente, y ese aumento de potencia, ¿quién me lo tiene que dar? El inversor. Y los inversores pueden dar de 2 a 3 veces su potencia de dimensionamiento. Demos un ejemplo: tenemos un inversor de 1000 vatios, por un breve periodo me puede dar 2000 vatios de potencia o 2500 vatios de potencia que necesite, por ejemplo, para arrancar un motor de una heladera o de un lavarropa. ¿Sí? Eso. Y él suministra corrientes altas, ¿no es cierto? También puede suministrar corrientes altas. Lo más importante del sistema aislado es que tengamos una estabilidad de tensión, ¿no es cierto? Esa estabilidad de tensión, que es la tensión nominal, que en este caso podríamos hablar de 220 o 380 voltios, tenga una variación más o menos un 15%, no más de ahí. ¿Sí? Eso para un sistema de inversión aislado. Esa tensión nominal en este caso, 220 voltios. Y la regulación de frecuencia, ¿no es cierto? Que la frecuencia no varíe el más o menos un 2%. Con estas variaciones que tenemos, podemos decir que estamos ante un inversor de muy buena calidad y que están dentro de los cánones y parámetros de uso que van a hacer que mi conexión eléctrica funcione eficientemente. ¿De acuerdo? Bien. También tiene que estar habilitado, como yo le decía, el inversor debe estar preparado y debe indicar que puede conectarse en paralelo. ¿Sí? Entonces, esa conexión en paralelo, como vemos acá, tenemos la entrada de la corriente continua que vemos en colores, y acá vemos la salida, línea y neutro en este caso, ¿sí? De la tensión alterna. Ambos están conectados en paralelo, entonces podemos administrar mayores potencias con inversores de menor potencia. ¿Sí? Entonces eso también es importante para que podamos dimensionar sistemas fotovoltaicos que utilicen equipos de menor potencia en función de que lo podemos ir conectando en paralelo. Bien. Esos sistemas, como ya tienen arranque automático y evitan estar funcionamiento sin carga. Ya dijimos que ellos tienen un autoconsumo propio, ese consumo debe andar alrededor de un 5%, y apenas ellos detectan que existe una carga en el sistema, se ponen en funcionamiento. Y mientras tanto están en un periodo de stand-by, con lo cual tienen un consumo prácticamente despreciable de energía. Bien. Algunos elementos de seguridad que tienen los inversores son, ante una desconexión de la batería, ¿no es cierto?, quedan protegidos. Cortocircuito a la salida de la parte corriente alterna, si hubiera un cortocircuito, también automáticamente el sistema se desconecta. Ante una gran sobrecarga, como ya dijimos, hay una demanda excesiva, ya porque se ha utilizado un aparato eléctrico para el cual no está dimensionado el sistema solar, entonces inmediatamente el sistema se entra en desconexión. Sobrecalentamiento, por el uso, un uso prolongado del mismo y en condiciones ambientales que pueden producir un pico de temperatura, y ante un sobrecalentamiento, para proteger sus partes electrónicas, también el inversor queda desconectado. ¿Sí? También ante una inversión de la polaridad en el lado de continua, una persona que no conozca las conexiones, no respete los colores y conecte en forma inversa, producir un daño irreversible en el aparato eléctrico, pero en este caso el inversor tiene un elemento de seguridad que lo va a proteger de ese error de conexión, quizá por una persona con bajo conocimiento en cuanto a instalaciones de un sistema fotovoltaico, que es muy común eso, ¿no es cierto? Bien. Los inversores autónomos se clasifican, entonces, como ya decíamos, vamos a hablar de los autónomos, ¿sí?, en inversoras de onda cuadrada, inversores de onda modificados en semisenoidal y en inversores de onda senoidal pura. ¿Sí? Bien,
Los inversores de onda cuadrada generalmente se utilizan para pequeñas potencias, para motores pequeños y para elementos de pequeño uso, ¿no es cierto?, que no sean muy delicados. Ahora, son equipos mucho más económicos, por supuesto. Luego podemos tener un inversor de onda modificado semisenoidal, que ya lo podemos utilizar, por ejemplo, en televisores, elementos electrónicos, que me van a dar muy buen resultado. Y después, inversores de onda senoidal pura, esos son perfectas onda senoidal, y que generalmente se utilizan cuando debemos manejar equipos electrónicos muy delicados. Como veremos en los inversores autónomos, luego en los inversores con conexión a red, únicamente podemos utilizar, cuando son elementos que nos vamos a conectar a la red, inversores de onda senoidal pura. Bien, esa onda, como vemos acá, podemos ver que la onda senoidal es la que nos se representa acá, ¿sí?, que sería una onda perfecta, ¿no es cierto?, que es la de la corriente alterna. ¿Qué hace un inversor mediante pulsos de tiristores, transistores? Trata de asemejarse a esto, a la onda senoidal. Y en este caso tendríamos lo que denominamos el de onda cuadrada. Vemos que no es una onda perfecta, pero que trata de copiar lo que es la onda senoidal. Por supuesto que esto tiene muchos armónicos, ¿sí?, y entonces eso produce mucha distorsión en la señal. Si mejoramos eso, se va mejorando, un equipo más sofisticado, llegamos a la onda senoidal modificada. Y esa onda modificada senoidal, como vemos acá, se asemeja mucho más a la onda senoidal, y eso nos permite utilizar en aparatos electrónicos más cuidado y protegerlo mejor. Bien, esta onda senoidal es preferible para usarla en todo lo que son los motores eléctricos, ya que cuando son corrientes directamente inductivas o corrientes resistivas, ¿no es cierto?, mejor dicho, corriente resistiva, la corriente está en fase con la tensión, entonces no hay tanto problema con una tensión, una onda que no sea prácticamente senoidal, ¿sí? Pero en corrientes inductivas, donde la corriente se adelanta a la tensión, entonces ahí ya tenemos inconveniente, que aparecen los cosenos phi, los desfasajes de tensión. Debemos tener en cuidado ya aplicar una onda senoidal pura para controlar esa distorsión en los armónicos que se produce. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que si hacemos un triángulo de potencias, esta es la tensión que tenemos, ¿sí? Esto se denomina en volt ampere. Acá tenemos una corriente reactiva, volt ampere reactivo, y acá tenemos la potencia que se denomina en watt. ¿Qué es esto? Este es el coseno phi que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Si la corriente y la tensión están en línea, prácticamente no están desfasados. Entonces todo esto no es pérdida. Pero si yo tengo una corriente muy inductiva con un alto coseno phi, yo tengo que producir toda esta energía, ¿sí?, para equilibrar las pérdidas que tengo dentro de los campos inductivos de los motores, ¿sí? Entonces esto, ¿quién me lo da? Me lo tiene que dar el inversor, y el inversor esto lo toma como una pérdida de energía, indudablemente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que este coseno phi sea lo más pequeño posible, se asemeje. Entonces, ambos tienden a ser iguales, la potencia con la potencia aparente, y esto prácticamente lo reducimos a cero, como sería en una carga prácticamente resistiva. Eso es la importancia de que las corrientes inductivas, los cosenos phi, sean lo menor posible, o sea que el coseno phi sea prácticamente igual a 1, con lo cual eliminamos completamente las cargas reactivas dentro del sistema eléctrico que nosotros tenemos. ¿Bien? Si seguimos avanzando, el inversor de onda cuadrada, como decíamos, son mucho más económicos, tiene los armónicos indeseables debido a esa falta de senoidal que tiene la curva, una curva perfecta, totalmente cuadrada. No regulan muy bien la tensión a la salida, eso también es algo para tener en cuenta, y pequeñas cargas inductivas o resistivas, como recién le comentaba, principalmente las cargas inductivas producen recalentamiento de los motores por la aparición de ese campo de volt ampere reactivo que tiene esa potencia que el inversor debe balancear. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos el de onda seminoidal, que es la mejor calidad-precio, la relación calidad-precio.
ya que el de onda cuadrada es mucho más económico, pero no siempre aplicable, la mejor calidad de precio, y son para aparatos electrónicos delicados, televisores, ¿no es cierto?, computadoras, todo eso podemos manejarlo lo más bien con un onda de onda senoidal. Bien. Ahora, si ya tenemos aparatos electrónicos más complicados, más delicados, y ya tenemos que pasar al inversor de onda senoidal pura, donde la onda es igual a la red, ¿cierto?, totalmente. Son para aparatos electrónicos sensibles y la onda no tiene ningún tipo de distorsión. Por supuesto que son con mucha diferencia de precio entre uno de onda cuadrática o una senoidal pura. Prácticamente la diferencia es de un 100% en precio y también en funcionamiento, lógicamente. Bien, el rendimiento de operación está dado por la potencia de salida dividido la potencia de entrada, ¿sí? Bien, entonces como vemos el rendimiento siempre va a ser menor que 1, que la potencia de entrada es mayor. Esto no quiere decir que tenemos que tratar que la potencia de salida se asemeje en su dimensionamiento lo más cerca a la potencia a la cual está dimensionado el inversor. Si yo trabajo muy alejado de la potencia de dimensionamiento del inversor, el rendimiento cae muchísimo y no estoy aprovechando toda la eficiencia que tiene ese inversor. Entonces es un dato muy importante que cuando yo voy a dimensionar un sistema, el inversor debe acercarse lo más posible a la potencia a la que voy a trabajar. Con esto te quiero decir que si tengo una instalación de 300 vatios, no debo trabajar con un inversor de 1500 vatios, como ejemplo extremo en ese caso. ¿Perfecto? También tenemos entre ellos inversores con cargador. ¿Qué es un inversor con cargador? Tiene un cargador para las baterías, o sea, únicamente se aplican en sistemas autónomos. En el caso que las baterías se vayan agotando, ya sea esto por prolongación en el uso, por falta de radiación solar, cuando generalmente se agotan las baterías por falta de radiación solar, varios días sin sol, ¿no es cierto?, días nublados de lluvia, o generalmente hubo demasiada simultaneidad en el uso de los aparatos eléctricos, puede ser que las baterías comiencen a agotarse. El inversor con cargador se da cuenta de eso, se conecta a la red eléctrica y puede cargar las baterías, ¿sí? Entonces de esa manera evita que las baterías se descarguen. Con esto le estoy diciendo que estos sistemas autónomos, si yo tengo un inversor con cargador a red, con cargador a batería, únicamente lo puedo utilizar donde tenga disponible energía de red, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, pero tenemos inversores con cargador de batería. Y después tenemos lo que denominamos el inversor con conexión a red, ¿sí? Los inversores con conexión a red son aquellos inversores que me permiten no utilizar baterías, porque lo que yo voy a hacer en este caso, me conecto a la red, ¿sí? Lo que se denomina la inyección distribuida. Estos inversores únicamente deben ser de onda senoidal pura, ¿sí? No puedo utilizar nunca, ni siquiera comercial vienen de onda cuadrática o semi-senoidal, vienen de onda senoidal pura. Y tienen elementos de protección extras, como detectan, la principal diferencia es igual que un inversor, solo que tiene un elemento que detecta la frecuencia, ¿sí?, y entra en fase con la frecuencia y la tensión que tengo en la línea, ¿tá? Con lo cual automáticamente yo lo conecto a la red, él va a esperar un tiempito, unos segundos, e inmediatamente va a detectar la frecuencia, se va a poner en frecuencia con ella para entrar en la misma onda senoidal, ¿sí? Y una vez que esté en frecuencia coordinada, como se dice, ¿no es cierto?, y va a determinar la tensión y va a comenzar automáticamente a funcionar, a generar, a inyectar energía a la red. Tiene elementos de protección extras, como ser ante una desconexión de la línea, de la red pública, automáticamente detecta que la alimentación de línea ha caído y deja de producirse, desconecta. Ese elemento de protección es importante porque suponga, vamos a poner un ejemplo, que se está haciendo un mantenimiento en la red pública y la empresa que nos provee a nosotros energía hace un corte de energía en la red para hacer una reparación, nosotros no podemos seguir inyectando energía, con lo cual podríamos hacer un grave accidente a alguno de los operarios. Entonces uno de los elementos de protección que tiene el inversor conectado a red, justamente ese, ¿okay? Conectado a red, detecta la frecuencia, detecta la tensión y ante un corte de energía también se desconecta totalmente del sistema. Tiene elementos ópticos de control, ¿no es cierto?, transformadores de aislamiento, control auxiliar como se dice, del inversor, y visualizadores donde nosotros vamos a poder ver la tensión que está generando la energía. También vienen con elementos de NET,
de conexión a Wi-Fi, con lo cual también podemos controlar a través de nuestro celular cuánta energía en ese momento yo estoy generando y cuánta energía ya he, por ejemplo, devuelto a la red y cuánto estoy facturando en ese momento, ¿no es cierto? Cuánto ahorro se me está produciendo. Bueno, todas esas son las ventajas de los sistemas de conexión a red. Normalmente todos estos equipos tienen un punto de máxima potencia donde el inversor, a pesar de que la energía, por ejemplo, puede bajar en los paneles, él va siempre buscando de hallar la máxima tensión en el mismo. Hay inversores que tienen 2 puntos de MPPT. ¿Por qué es eso? Porque esto es muy sencillo. Si yo tengo paneles funcionando y hay un sombreamiento de un edificio, lo que sea, sobre uno de ellos, basta que alguno de los paneles tenga sombreamiento para que todo el sistema caiga la producción de energía, ¿sí? No es que el resto que está soleado sigue produciendo energía, si solo alguno de ellos produce sombra. Entonces se puede hacer 2 sistemas paralelos donde va a seguir funcionando con mayor energía el que tiene mayor insolación, ¿sí? Eso también es interesante porque me permite hacer 2 conexiones de MPPT con 2 sistemas en el mismo techo, ¿sí? Y también tiene un microprocesador interno, ¿sí? DSP, que también lo que busca es configuración del sistema interno. Quisiera dejar claro el MPPT de dos sistemas de máxima potencia. Si yo tuviera 2 sistemas solares, ¿sí? Los puedo poner en forma aislada, ¿sí? Y entonces ambos conectarlos, ¿sí? A 2 sistemas, un sistema MPPT1 y otro sistema MPPT2. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto recibiera sombreamiento, seguiría funcionando este, ¿sí? Y si este recibiera sombreamiento, seguiría funcionando este. Porque si tengo una sola conexión, cualquier sombreamiento en 1 o 2 o 3 de los paneles, de la cantidad que fuera, todo el sistema cae su rendimiento. Esto me permite aprovechar con mayor eficiencia una instalación fotovoltaica de 2 conexiones de máxima punto de potencia. Bien, espero que le haya interesado el tema del inversor. El inversor es una parte fundamental de las instalaciones fotovoltaicas cuando tengo elementos que van a funcionar en corriente alterna. Acá vemos un inversor donde nos indica la potencia que tiene, un inversor de 300 vatios, y también nos está indicando que es de onda senoidal modificada, ¿sí? Es un buen inversor. De este lado, como ya dijimos, vemos el rojo y el negro, que las conexiones de DC, de corriente continua, ¿sí? Y de este lado vemos el toma, que nos dice que es la corriente alterna, donde lo vamos a encender, y una conexión de USB, ¿tá? Bueno, entonces procederemos a hacer una conexión en la batería, sacaremos los conectores que nos van a permitir conectar el elemento negativo al polo negativo, ¿sí? Lo conectaremos. Y el polo positivo al positivo, ¿sí? Perfecto. Bien. Siempre, ¿cómo será la conexión a la batería? Vamos a poner acá, tenemos una batería pequeña. Siempre conectaremos primero el conector positivo, ¿sí? A ver si podemos conectarlo. Y luego conectaremos, vamos a conectarlo de esta manera. Ahí está. Y luego conectaremos el conector negativo. Perfecto. Bien. Ahora procedemos a encender y vemos que se ha encendido el inversor. Por lo tanto, el inversor está listo para su funcionamiento. Podemos enchufar cualquier elemento de 220 acá, siempre que la potencia sea inferior a los 300 vatios, y podremos utilizarla sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, un inversor que nos permite, en este caso, hacer funcionar luces LED hasta un máximo de 300 vatios, que estamos hablando de 300 vatios, ¿sí? Es una gran cantidad de luces de 10 vatios. Estamos hablando de 30 lamparitas de 10 vatios. Fíjese, 300 vatios. Nos puede hacer funcionar una computadora, teléfonos celulares, por supuesto. Así que es un elemento de muy buena utilidad este inversor.
Bueno, como recién veíamos, un inversor de 300 vatios nos puede permitir hacer funcionar en este caso perfectamente una notebook. Como vemos, esta notebook no tiene batería, le hemos retirado la batería, ¿sí? Hemos conectado el cargador de la batería al inversor, ¿sí? Conectamos cargador de batería al inversor, conectamos la batería, encendemos el inversor y automáticamente vamos a ver que se enciende la computadora, ¿sí? La notebook, ¿sí? Entonces está directamente alimentada por una batería a través de un inversor, ¿de acuerdo? Entonces vemos el funcionamiento perfecto, ya que una notebook estamos hablando de potencias de 80 vatios, 90 vatios. Este inversor podría hacer funcionar perfectamente, cargar simultáneamente 3 notebooks sin ningún tipo de inconveniente.